Nunca pensé mucho en la vida después de la muerte hasta que la experimenté por mí mismo. Mi nombre es Ethan Miller, y a los 48 años llevaba lo que consideraba una vida plenamente satisfactoria en mi cómodo hogar en Richmond, Virginia. Tenía una exitosa carrera como ingeniero químico, una familia amorosa y absolutamente ningún interés en la religión o la espiritualidad. Crecí en un hogar no religioso, aprendí a confiar en la ciencia y la lógica. Mi padre era profesor de astronomía y mi madre, neurocirujana. Las conversaciones en la mesa giraban en torno a la astrofísica y la fisiología cerebral, no a la oración o la fe. Para cuando llegué a la adultez, era un escéptico convencido, seguro de que la conciencia era simplemente un producto de la actividad neuronal y que la muerte significaba la cesación total del ser. Solía debatir con colegas religiosos, armado con citas de Carl Sagan y artículos científicos, particularmente interesado en refutar a los cristianos, creyendo que podía desmontar sus creencias con lógica y datos empíricos. Muéstrame evidencia real y verificable, solía decir. Estaba tan seguro de mí mismo, tan convencido de que lo entendía todo. Mi esposa, Amelia, criada en un hogar cristiano, había abandonado su fe tras casarse conmigo. Nuestros 2 hijos, ahora en la universidad, fueron criados sin religión. Celebrábamos la Navidad como una tradición cultural, nada más. La vida se trataba del aquí y ahora, de aprovechar al máximo nuestra breve existencia antes de regresar al polvo estelar del que venimos. Mirando atrás, me doy cuenta de cuán limitado era mi pensamiento, pero eso es lo que tienen las creencias profundamente arraigadas, parecen absolutamente inquebrantables hasta que algo viene y las destruye por completo. Todo cambió un 12 de septiembre de 2022 mientras hacía una revisión de mantenimiento en los paneles solares recientemente instalados en nuestra casa. Era un día otoñal tranquilo y claro, típico de Virginia, pero un punto de anclaje que usaba para sostener mi arnés falló catastróficamente, haciendo que me deslizara por el tejado y cayera directamente sobre unas estacas metálicas que había dejado apoyadas contra la casa. Una de ellas atravesó mi pecho, perforándome un pulmón y rozando mi corazón. Sentí un dolor indescriptible, pero lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Estuve clínicamente muerto durante 8 minutos, y lo que experimenté en ese tiempo desafió todo lo que creía saber sobre la realidad, la conciencia y la existencia. Al principio, me vi a mí mismo desde una perspectiva elevada, como flotando a varios metros de mi cuerpo, observando cómo los paramédicos intentaban salvarme. Luego, la escena comenzó a desvanecerse, y fui transportado a un estado de conciencia más profundo donde vi colores más vivos que cualquier cosa en la Tierra y percibí dimensiones imposibles de describir. Allí encontré seres de pura luz e inteligencia que irradiaban un amor y sabiduría inefables. Uno de ellos me mostró mi vida entera como una red de elecciones, consecuencias y oportunidades perdidas, no con juicio, sino con compasión. Me enseñaron que la ciencia no es incorrecta, pero es incompleta, y que el universo físico es solo una capa superficial de una realidad más compleja donde la conciencia es el tejido fundamental. Vi cómo nuestras elecciones terrenales tienen consecuencias eternas y comprendí que la verdadera naturaleza de Dios no era como el ser antropomórfico que había rechazado, sino una presencia de amor, sabiduría y poder absoluto. Me mostraron cómo las religiones contienen fragmentos de verdad, pero también errores que desvían a las almas, y me explicaron la profunda conexión entre Jesús y la verdad divina. También fui testigo de las influencias espirituales que afectan nuestras vidas y del impacto real de la oración, los sacramentos y la fe en la conciencia y el mundo físico. Finalmente, entendí que mi misión era regresar y compartir estas verdades, sin alterar ni adaptar el mensaje, incluso frente al escepticismo y la oposición. La experiencia me transformó por completo y, aunque enfrenté desafíos para transmitir estas revelaciones en mi vida profesional y personal, encontré un propósito renovado en ayudar a otros a comprender que la ciencia y la espiritualidad no están en conflicto, sino que son socios en la búsqueda de la verdad. Ahora dedico mi vida a construir puentes entre el conocimiento científico y las verdades espirituales que presencié, con la esperanza de que mi testimonio inspire a otros a abrir sus mentes y corazones a la realidad más amplia del universo. Al despertar en el hospital, me sentí como si hubiera renacido en un mundo que ahora me parecía superficial y apagado en comparación con lo que había experimentado. Las luces fluorescentes, los monitores que emitían pitidos, el personal médico bien intencionado, todo parecía una versión burda de la realidad frente a la claridad cristalina que había presenciado. Amelia estaba a mi lado,
sosteniéndome la mano con los ojos enrojecidos de tanto llorar, y nuestros hijos, Clara y Ben, habían volado desde la universidad para estar conmigo. Me miraban con una mezcla de alivio y preocupación, sin saber aún que el hombre que conocían, el escéptico empedernido y científico racional, había sido transformado fundamentalmente. Los médicos estaban asombrados por mi recuperación, diciendo que el metal había pasado a milímetros de mi corazón, llamándolo un golpe de suerte, una expresión que me hizo sonreír ahora que entendía que las coincidencias no son violaciones de las leyes naturales, sino expresiones de principios espirituales más elevados. A medida que compartía lo ocurrido con Amelia, ella me escuchó con asombro, interrumpida solo por lágrimas que le corrían por el rostro. Me dijo que parecía una persona completamente distinta, pero de alguna manera más auténtica que nunca. Mis hijos, sin embargo, lucharon con mi relato. Clara, estudiando ciencias cognitivas, intentó explicarlo con teorías sobre células cerebrales moribundas y la liberación de sustancias químicas. Ben permaneció en silencio incómodo, escuchando pero sin aceptar del todo. Regresar al trabajo fue un desafío aún mayor. Mis colegas estaban desconcertados por mi transformación. Algunos me evitaron, otros sugirieron evaluaciones psicológicas, pero hubo quienes se mostraron interesados genuinamente, especialmente aquellos que habían tenido experiencias inexplicables propias. Mi enfoque profesional cambió radicalmente. Comencé a investigar cómo la oración afectaba los sistemas físicos, la relación entre la conciencia y los fenómenos cuánticos, y cómo las experiencias espirituales tenían correlatos energéticos medibles. Mi carrera tomó un rumbo inesperado cuando fui invitado a un instituto de investigación dedicado a explorar la intersección entre la ciencia y la espiritualidad, un lugar donde podía llevar a cabo estudios rigurosos que tomaran en serio tanto la realidad física como la espiritual. Empecé a dar conferencias, escribir artículos y participar en debates públicos sobre mi experiencia, desafiando la visión materialista predominante con el argumento de que la ciencia y la fe son socios en la comprensión de la realidad. Mi mensaje no siempre fue bien recibido. Enfrenté críticas tanto de científicos que me acusaban de abandonar la razón como de líderes religiosos que creían que distorsionaba las escrituras. Sin embargo, perseveré, convencido de que las verdades que había presenciado eran reales y necesarias para un mundo que se alejaba cada vez más de la verdad divina. Recibí mensajes de personas que encontraban esperanza y consuelo en mi testimonio, mientras que otros simplemente rechazaban lo que no podían conciliar con sus creencias existentes. Con el tiempo, encontré maneras de comunicarme de manera más efectiva, utilizando mi formación científica para explicar conceptos espirituales de una forma comprensible para escépticos y buscadores por igual. Ahora, mi vida es un puente entre dos mundos, una misión que abrazo con humildad y responsabilidad, convencido de que las verdades que experimenté tienen el poder de cambiar vidas, no a través de la imposición, sino a través del irresistible poder del amor divino y la fe inquebrantable en la luz de la verdad. Mi transformación personal continuó desarrollándose mientras me adaptaba a este nuevo propósito. Mi blog, donde compartía una combinación de análisis científico riguroso y las verdades espirituales que había aprendido, comenzó a ganar tracción rápidamente. Recibía miles de comentarios de personas que compartían sus propias experiencias, hacían preguntas profundas o simplemente buscaban orientación. Pronto fui invitado a hablar en conferencias científicas, iglesias y simposios religiosos, convirtiéndome en un orador que unía dos mundos que a menudo se perciben como opuestos. Era gratificante ver cómo mi testimonio ayudaba a las personas a replantearse sus creencias, especialmente aquellos atrapados entre la ciencia y la fe. Descubrí que muchos buscaban respuestas que no podían encontrar en las explicaciones tradicionales, y mi capacidad para hablar tanto el lenguaje de la razón como el de la espiritualidad les ofrecía un camino hacia una comprensión más amplia. A medida que continuaba compartiendo mis experiencias, enfrenté críticas constantes. Algunos científicos me acusaban de haber abandonado la lógica, mientras que ciertos líderes religiosos decían que mi enfoque era demasiado clínico o alejado de las doctrinas tradicionales. Sin embargo, también encontré un público profundamente receptivo, personas que estaban dispuestas a considerar la posibilidad de que sus paradigmas estuvieran incompletos. Comencé a realizar investigaciones más formales en el instituto donde trabajaba, explorando los efectos medibles de la oración, la meditación y la intención positiva en sistemas físicos y biológicos. Los resultados eran fascinantes, aunque a menudo desafiaban las convenciones de la comunidad científica.
Uno de los momentos más emocionantes fue cuando observamos patrones que sugerían una correlación directa entre prácticas espirituales y cambios en la coherencia de los campos electromagnéticos humanos. Estos descubrimientos confirmaban lo que había visto durante mi experiencia cercana a la muerte, que el espíritu y la materia están profundamente interconectados. Con el tiempo, mis hijos comenzaron a abrirse más a mis ideas. Aunque no abrazaron completamente mis experiencias, vieron cómo habían transformado mi carácter. Era más paciente, compasivo y enfocado en el servicio a los demás, y eso los llevó a reflexionar sobre sus propias creencias y valores. Mi relación con Amelia también se profundizó. Juntos empezamos a explorar la espiritualidad de una manera que antes parecía imposible en nuestro matrimonio. Participábamos en comunidades de fe y discutíamos extensamente sobre los significados más profundos de la vida, la muerte y la eternidad. En el ámbito profesional, mi enfoque en la integración de la ciencia y la espiritualidad atrajo tanto seguidores como detractores. Algunos de mis antiguos colegas dejaron de comunicarse conmigo, mientras que otros comenzaron a buscar respuestas a sus propias preguntas existenciales a través de nuestras conversaciones. Descubrí que mi formación como ingeniero me daba una ventaja inesperada. Podía explicar conceptos espirituales complejos de manera que fueran comprensibles para aquellos acostumbrados a un pensamiento lógico y estructurado. Sin embargo, también aprendí a aceptar que no todos estaban listos para escuchar. Cada vez que enfrentaba resistencia, recordaba las palabras del Ser de Luz. Tu responsabilidad es compartir la verdad fielmente, no controlar cómo otros la reciben. Esto me dio la fuerza para continuar, incluso cuando enfrentaba rechazo. Al mirar hacia el futuro, siento una profunda gratitud por la oportunidad de haber sido testigo de verdades que trascienden la comprensión humana ordinaria. Mi vida ahora está dedicada a ayudar a otros a despertar a una realidad más amplia, no solo para que acepten el misterio y la maravilla del universo, sino para que encuentren un propósito más profundo en sus propias vidas. Estoy convencido de que, aunque el camino es desafiante, cada alma que se acerque a la luz divina hace que todos los esfuerzos valgan la pena. A medida que mi testimonio alcanzaba a más personas, no podía evitar sentir el peso de la responsabilidad que se me había asignado. No era solo una cuestión de compartir mi experiencia, sino de hacerlo con una honestidad absoluta, sin alterar ni suavizar las verdades que había presenciado. Esto significaba abordar temas difíciles, incluso aquellos que eran impopulares o provocaban controversia. Una de las revelaciones más desafiantes que compartí fue acerca de cómo la humanidad ha distorsionado conceptos fundamentales sobre la moralidad y el propósito. Vi cómo ideas aparentemente progresistas y compasivas, como la negación de verdades absolutas y la exaltación del relativismo moral, estaban llevando a las almas a un estado de confusión espiritual y alejándolas de la luz divina. También hablé sobre el impacto de las tecnologías modernas, mostrando cómo la distracción constante y las conexiones virtuales estaban moldeando la conciencia humana de maneras que dificultaban percibir la realidad espiritual. Estas declaraciones no siempre fueron bien recibidas, especialmente en un mundo donde la idea de una verdad única y absoluta es vista como anticuada o incluso opresiva. Sin embargo, sabía que mi misión no era complacer a todos, sino ser fiel a las revelaciones que me fueron confiadas. A través de todo esto, encontré consuelo en las conexiones que desarrollé con otros buscadores de la verdad. Personas de diversos trasfondos religiosos y científicos comenzaron a acercarse a mí, compartiendo sus propias experiencias y dudas. Juntos explorábamos preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte y el propósito. Estas interacciones me recordaron que, aunque los caminos hacia la verdad son variados, todos apuntan hacia un mismo destino, una unión más profunda con la realidad divina. Incluso aquellos que inicialmente rechazaron mis ideas no pudieron negar el cambio evidente en mi vida. Mi paciencia, compasión y humildad crecieron de maneras que no había anticipado, y mi enfoque en el servicio a los demás se convirtió en la piedra angular de mi nueva existencia. A medida que mi testimonio se difundía, comencé a colaborar con otros investigadores interesados en explorar los límites entre la ciencia y la espiritualidad. Establecimos estudios sobre el impacto de la oración en la sanación física, el papel de la intención en la manifestación de resultados y la relación entre la conciencia humana y los fenómenos cuánticos. Aunque enfrentábamos escepticismo, los resultados eran innegables para quienes se atrevían a mirarlos con una mente abierta. Descubrí que mi experiencia servía como un puente, ayudando a los escépticos a considerar la posibilidad de que lo espiritual no es un rechazo de la razón, sino una expansión de ella. Finalmente,
Comencé a escribir un libro que relataba no solo mi experiencia cercana a la muerte, sino también las profundas implicaciones de las verdades que me fueron reveladas. Era una mezcla de narrativa personal, análisis científico y reflexiones espirituales, diseñada para llegar tanto a los creyentes como a los escépticos. Cada palabra que escribía era una oportunidad para ofrecer a otros una visión más amplia de lo que significa ser humano y estar conectado con una realidad más allá de lo físico. Este proyecto me permitió reflexionar más profundamente sobre lo que había aprendido y cómo podía compartirlo de manera que honrara tanto mi formación científica como mi transformación espiritual. Aunque mi camino no ha sido fácil, cada día estoy más convencido de que la misión que se me dio es una parte esencial de mi propósito en este mundo. Sé que no puedo cambiar a todos, pero incluso si una sola persona encuentra la luz a través de mi testimonio, habrá valido la pena. Con cada oportunidad que tengo para hablar, escribir o enseñar, me esfuerzo por permanecer fiel a las verdades que experimenté, confiando en que, al final, la verdad prevalecerá, no por imposición, sino por la irresistible fuerza del amor divino que subyace en toda la existencia. El proceso de compartir mi testimonio me llevó a enfrentar mis propios temores y dudas de una manera que nunca había imaginado. No era solo el miedo al rechazo o a la incomprensión, sino también la responsabilidad de representar fielmente algo tan vasto y profundo que, en ocasiones, me sentía insuficiente para la tarea. Sin embargo, cada vez que estos sentimientos amenazaban con abrumarme, recordaba la última instrucción que el Ser de Luz me dio: tu responsabilidad no es convencer, sino compartir la verdad tal como te fue revelada. Estas palabras se convirtieron en un mantra, guiándome a través de los momentos más desafiantes y recordándome que, en última instancia, no era mi trabajo cambiar corazones, sino ser un testigo fiel. A medida que avanzaba, comencé a ver el impacto que mi historia tenía en las vidas de las personas. Recibía correos electrónicos, mensajes y cartas de personas que se sentían inspiradas, fortalecidas o incluso transformadas por lo que compartía. Algunos encontraban consuelo en momentos de duelo, otros descubrían un renovado sentido de propósito, y algunos más comenzaron a cuestionar las creencias limitantes que habían sostenido durante toda su vida. Estas respuestas me dieron una inmensa gratitud, no solo por haber recibido esta experiencia, sino también por la oportunidad de usarla para servir a los demás. Sin embargo, también enfrenté oposición. Algunos intentaron desacreditarme públicamente, acusándome de buscar atención o de haber sufrido delirios como resultado de mi accidente. Otros, incluidos algunos antiguos colegas, trataron de encasillar mi experiencia dentro de explicaciones científicas convencionales, insistiendo en que lo que había vivido podía reducirse a la actividad de un cerebro moribundo. Aunque estas críticas eran dolorosas, me recordaban que había sido igual de incrédulo antes de mi experiencia. Por eso, en lugar de responder con enojo, traté de abordar sus dudas con paciencia y compasión, sabiendo que mi misión no era ganar argumentos, sino plantar semillas de reflexión. En este tiempo, también me di cuenta de que mi experiencia no se trataba solo de compartir lo que había visto y aprendido, sino de aplicarlo en mi propia vida. Me esforcé por encarnar las verdades que había presenciado, viviendo con integridad, compasión y humildad. Esto significaba reconciliarme con personas a las que había herido en el pasado, ser un padre y esposo más presente, y tomar decisiones que reflejaran un compromiso con los principios divinos que ahora comprendía profundamente. Aunque fue un proceso continuo y lleno de desafíos, sentí que cada paso me acercaba más a la luz que había experimentado. También fue en este periodo que comencé a colaborar con comunidades interreligiosas, explorando cómo los fragmentos de verdad presentes en diferentes tradiciones podían unirse para ofrecer una comprensión más rica y completa de la realidad espiritual. Estas interacciones no solo expandieron mi perspectiva, sino que también me ayudaron a comunicar mi experiencia de maneras que resonaran con personas de diversos trasfondos. Aprendí a escuchar más profundamente, no solo para responder, sino para comprender las preocupaciones y dudas de los demás, y descubrí que este enfoque abría puertas que antes parecían cerradas. A medida que seguía profundizando en mi misión, comprendí que el impacto de lo que había aprendido no se limitaba a este tiempo o lugar. Cada acción, cada palabra, cada elección que hacemos tiene un eco que resuena a través de la eternidad. Esta comprensión no solo me llenó de un sentido renovado de propósito, sino también de una responsabilidad aún mayor. Sabía que no podía permitirme volver a la complacencia o al escepticismo que había definido mi vida anterior. Ahora era un hombre transformado, no perfecto,
pero profundamente comprometido con la verdad que me había sido revelada y con la tarea de compartirla con todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. Mientras reflexionaba sobre los años que habían transcurrido desde mi experiencia cercana a la muerte, me daba cuenta de cómo cada aspecto de mi vida había sido reestructurado. Incluso mi relación con mi trabajo, que antes consideraba el pilar de mi identidad, había cambiado profundamente. La ingeniería, una disciplina que una vez vi como puramente mecánica, ahora se convertía en un vehículo para explorar las conexiones entre lo físico y lo espiritual. Descubrí que los principios que rigen el universo físico, matemáticas, física, química, no eran solo herramientas humanas, sino reflejos del orden divino que sostiene toda la existencia. Esta comprensión me llevó a desarrollar proyectos que combinaban la ingeniería con una búsqueda más elevada, diseñando sistemas que no solo resolvieran problemas materiales, sino que también inspiraran una conexión más profunda con el entorno y con lo sagrado. Mis conferencias comenzaron a atraer a un público cada vez más diverso. Científicos, buscadores espirituales, e incluso personas que habían experimentado algo similar en sus propias vidas, llegaban con preguntas que a menudo revelaban un hambre de significado más profundo. Hablaba no solo de mi experiencia, sino también de las implicaciones prácticas de las verdades que había aprendido, cómo nuestras decisiones diarias tienen un impacto eterno, cómo la fe y la razón pueden coexistir, y cómo la humanidad necesita urgentemente regresar a un entendimiento más pleno de la realidad espiritual para sanar las divisiones y confusiones de nuestro tiempo. Estas conversaciones no solo ayudaron a los demás, sino que también profundizaron mi propia comprensión, pues cada interacción me obligaba a considerar cómo expresar verdades universales de manera que fueran accesibles y relevantes. Una de las lecciones más significativas que aprendí durante este tiempo fue sobre la paciencia. No todos estaban listos para aceptar lo que tenía que compartir, y eso estaba bien. Recordé cómo yo mismo había pasado años encerrado en una visión limitada, convencido de que la realidad se restringía a lo que podía ser observado y medido. Sabía que, para algunos, la semilla de la verdad tardaría años en germinar, si es que lo hacía. Mi papel no era forzar el crecimiento, sino simplemente sembrar, confiando en que el tiempo y las circunstancias harían el resto. Esta perspectiva me permitió liberar la necesidad de control y concentrarme en ser un canal claro y honesto para lo que me había sido confiado. A nivel personal, mi familia continuaba siendo un pilar de apoyo, al mismo tiempo, un desafío constante. Mis hijos seguían siendo escépticos, aunque las transformaciones visibles en mi carácter comenzaron a generar en ellos una curiosidad cautelosa. Clara, con su formación en ciencias cognitivas, finalmente me dijo un día: «No entiendo todo lo que dices, papá, pero no puedo negar que algo cambió en ti. Eres más real ahora». Ese comentario, aunque breve, fue una confirmación de que mi experiencia no solo estaba afectando mi vida, sino también tocando las de quienes me rodeaban, incluso si ellos no lo aceptaban plenamente en ese momento. Amelia, por otro lado, se había convertido en mi compañera espiritual más cercana, y juntos explorábamos cómo integrar nuestras creencias renovadas en nuestra vida cotidiana. Empezamos a participar más activamente en nuestra comunidad, encontrando maneras de compartir nuestra fe sin imponerla, pero siempre con la esperanza de que nuestras acciones hablaran tan fuerte como nuestras palabras. A medida que avanzaba, también enfrenté nuevos desafíos. La creciente influencia de mi testimonio atrajo tanto apoyo como críticas. Hubo quienes trataron de desacreditarme públicamente, ya sea por celos o por temor a las implicaciones de lo que compartía. En ocasiones, sentí el peso de la soledad, especialmente cuando algunas amistades de toda la vida se rompieron debido a la incomodidad que mi transformación generaba en los demás. Sin embargo, incluso en estos momentos de dificultad, sentía la presencia del amor divino que había experimentado durante mi experiencia cercana a la muerte, guiándome y fortaleciendo mi determinación. Comprendí que no estaba llamado a buscar la aprobación del mundo, sino a ser fiel a la misión que me había sido dada, sin importar el costo. A medida que el tiempo pasaba, comencé a notar cómo mi testimonio y mi misión evolucionaban de maneras que no había anticipado. Lo que inicialmente era un relato personal que compartía en charlas y escritos, se transformó en un movimiento de conexión y exploración para muchas personas. La necesidad de reconciliar la ciencia con la espiritualidad se convirtió en un tema recurrente, no solo en mis investigaciones, sino también en las preguntas que recibía de personas de todas las edades y trasfondos.
Muchos compartían conmigo que habían sentido una desconexión similar a la que yo había experimentado antes de mi accidente, atrapados entre una mentalidad materialista y un anhelo de algo más profundo. Mi historia, según me decían, les daba permiso para explorar preguntas que siempre habían temido hacer. Fue durante este tiempo que comencé a trabajar con un grupo interdisciplinario de científicos, filósofos y líderes espirituales en un proyecto diseñado para estudiar los fenómenos espirituales con el rigor de la ciencia moderna. Esto incluyó investigaciones sobre los efectos medibles de la meditación y la oración en el cuerpo humano, el análisis de experiencias cercanas a la muerte en diversas culturas y la recopilación de datos sobre cómo las prácticas espirituales afectaban la salud mental y emocional. Aunque enfrentábamos resistencia de sectores que veían estas ideas como incompatibles con la ciencia convencional, también encontrábamos aliados inesperados entre aquellos que estaban abiertos a explorar los límites de lo que sabíamos. Estas colaboraciones no solo enriquecieron mi comprensión, sino que también demostraron que la búsqueda de la verdad trasciende las barreras disciplinarias y culturales. Mientras tanto, en mi vida personal, las transformaciones continuaban profundizándose. Mis hijos, aunque seguían manteniendo una postura crítica, comenzaron a participar más en nuestras conversaciones sobre espiritualidad. Hubo momentos en los que sus preguntas desafiantes me obligaron a reflexionar más profundamente sobre lo que había experimentado, y en ese proceso, mi comprensión creció aún más. Con Amelia, nuestra relación se volvió un espacio de apoyo mutuo y descubrimiento compartido. Juntos encontramos maneras de integrar la fe en nuestras rutinas diarias, desde actos simples de gratitud hasta compromisos más grandes para ayudar a nuestra comunidad. Estos cambios no solo fortalecieron nuestro vínculo como pareja, sino que también nos dieron una sensación de propósito común que nunca antes habíamos conocido en el ámbito público. Las críticas hacia mi trabajo y mi testimonio continuaron, pero aprendí a recibirlas con menos peso emocional. Me di cuenta de que cada desacuerdo o ataque era una oportunidad para escuchar, aprender y compartir desde un lugar de compasión. Algunos de los que inicialmente me rechazaron volvieron años después, diciendo que mis palabras habían comenzado a resonar con ellos en momentos de dificultad o introspección. Esto me enseñó que los frutos de la verdad a menudo toman tiempo en madurar y que mi papel no era cosechar resultados inmediatos, sino sembrar con paciencia y esperanza. Uno de los momentos más significativos en esta etapa fue cuando tuve la oportunidad de participar en una conferencia internacional sobre ciencia y espiritualidad. Allí compartí mi experiencia junto a otros que habían vivido eventos similares o dedicaban su vida a estudiar estas conexiones. Esto me ayudó a mantenerme firme, incluso cuando enfrentaba críticas o distorsiones. Aprendí a confiar en que el impacto real de mi trabajo no dependía de mi control, sino de cómo la verdad resonaba en cada alma. Uno de los momentos más transformadores en este tiempo fue una invitación para hablar en una universidad que había sido un bastión del materialismo científico. Inicialmente, sentí una gran ansiedad, sabiendo que enfrentaría a un público escéptico. Sin embargo, lo que ocurrió fue sorprendente. Mientras relataba mi experiencia y explicaba cómo la ciencia y la espiritualidad podían coexistir, vi cómo las expresiones de los asistentes pasaban del escepticismo a la curiosidad. Al final, un joven estudiante se acercó y dijo: «No sé si creo todo lo que dice, pero usted me ha hecho pensar en cosas que nunca había considerado». Ese momento encapsuló todo por lo que trabajaba, no convencer, sino invitar a reflexionar. Con el tiempo, comencé a escribir un segundo libro, centrado en cómo aplicar las verdades espirituales a los desafíos del mundo moderno. Abordé temas como la tecnología, el impacto del relativismo moral y la necesidad de una conexión más profunda con la naturaleza y con los demás. Este libro buscaba no solo inspirar, sino también ofrecer herramientas prácticas para vivir una vida alineada con los principios que había aprendido. Aunque el proceso de escritura fue desafiante, sentí que cada palabra era una oportunidad para sembrar esperanza y claridad en un mundo que parecía cada vez más caótico. Hoy, mientras continúo esta misión, sé que el camino es largo y a menudo difícil, pero también profundamente gratificante. Mi vida, una vez definida por el escepticismo y la lógica, ahora está anclada en una comprensión más amplia del amor, la verdad y la eternidad. Cada día es una oportunidad para compartir, aprender y contribuir a un propósito mayor. Y aunque no siempre sé cómo será el futuro, confío en que, mientras permanezca fiel a lo que me fue mostrado, estaré cumpliendo la misión para la cual fui enviado de regreso. Con el paso del tiempo, mi trabajo comenzó a transformarse en algo que ya no era únicamente mío.
Las personas que habían sido tocadas por mi testimonio comenzaron a crear sus propias iniciativas, compartiendo sus experiencias, investigando nuevas formas de conectar ciencia y espiritualidad, y llevando las verdades que había aprendido a comunidades donde nunca había imaginado que podrían llegar. Vi cómo se formaban grupos de apoyo, círculos de estudio y proyectos educativos inspirados en las ideas que había presentado. Esto me llenó de una gratitud profunda, no porque se tratara de mi obra, sino porque era un recordatorio de que la verdad tiene el poder de trascender cualquier limitación personal o cultural. A medida que este movimiento crecía, también lo hacía mi comprensión de lo que significaba ser un puente entre mundos. Aprendí que no todos están listos para aceptar la totalidad de estas verdades al mismo tiempo, y que parte de mi misión era ofrecer fragmentos de ellas de maneras que fueran accesibles para quienes las necesitaban en ese momento. Esto significó adaptar mis enfoques sin comprometer la esencia del mensaje, usando lenguaje científico en algunos contextos y metáforas espirituales en otros. Era como construir múltiples puertas hacia un mismo lugar, sabiendo que cada persona entraría por la que mejor resonara con su corazón y mente. Al mismo tiempo, enfrentaba momentos de duda y agotamiento. Hubo ocasiones en las que sentí el peso de las expectativas, las críticas y la resistencia, preguntándome si realmente estaba haciendo una diferencia. En esos momentos, recordaba las palabras del ser de luz y la sensación de amor incondicional que había experimentado durante mi encuentro. Esa conexión profunda con la verdad me devolvía la fuerza para seguir adelante, confiando en que cada esfuerzo, por pequeño que pareciera, tenía un impacto eterno. Un momento particularmente significativo ocurrió durante una conferencia en la que participé junto a líderes de varias tradiciones religiosas y científicos destacados. Durante una de las sesiones, un hombre mayor, que había sido un crítico abierto de mi trabajo, se acercó para decirme: «No estoy seguro de cómo encaja todo esto en lo que creo, pero he visto cómo su historia ha cambiado la vida de otras personas, y eso no puede ignorarse». Ese reconocimiento, aunque tímido, fue un testimonio del poder de la verdad para penetrar incluso las barreras más sólidas. En mi vida personal, continué experimentando un crecimiento constante. Mi relación con mis hijos evolucionó hasta convertirse en un espacio de intercambio genuino, donde ellos podían expresar sus dudas y preocupaciones sin miedo al juicio, y yo podía responder con honestidad y amor. Clara comenzó a explorar el impacto de las experiencias espirituales en la psicología humana, mientras que Ben trabajaba en tecnologías diseñadas para fomentar conexiones humanas más auténticas. Aunque sus caminos eran distintos al mío, veía en ellos la semilla de una búsqueda compartida, y eso me llenaba de esperanza. Amelia y yo, por nuestra parte, seguimos profundizando en nuestra fe y encontrando nuevas formas de integrarla en nuestras vidas. Cada vez más, nos dedicamos a proyectos de servicio comunitario, ayudando a personas en necesidad y ofreciendo espacios para que otros compartieran sus propias experiencias y reflexiones. Estos actos, aunque modestos en comparación con las conferencias y los escritos, se sentían como la expresión más pura de las verdades que habíamos aprendido, que la esencia de la existencia radica en el amor y en nuestra capacidad de conectarnos con los demás desde un lugar de compasión y propósito. Ahora, mientras reflexiono sobre este viaje, me doy cuenta de que nunca se trata de alcanzar una meta final. Cada paso es una oportunidad para aprender, compartir y crecer, no solo en conocimiento, sino en profundidad espiritual. Mi vida, que alguna vez estuvo limitada por un escepticismo rígido, ahora se siente infinita en sus posibilidades, llena de un propósito que trasciende cualquier logro individual. Y aunque sé que todavía hay desafíos por delante, también sé que no estoy solo en este camino. Cada alma que se abre a la luz, cada mente que comienza a cuestionar lo conocido, cada corazón que elige el amor sobre el miedo, es un recordatorio de que la verdad no solo ilumina, sino que transforma, uno a uno, hasta que todo lo que toca se alinea con su inmensa y eterna belleza. A medida que profundizaba en mi misión, me di cuenta de que el impacto de mi testimonio iba más allá de lo que podía observar directamente. Personas de distintas partes del mundo comenzaron a enviarme mensajes contando cómo las verdades que compartía resonaban en sus vidas, muchas veces en formas que nunca habría imaginado. Un joven de Asia me escribió diciendo que mi historia lo ayudó a reconciliar su fe con su interés en la física cuántica, mientras que una mujer en Sudamérica compartió cómo las reflexiones sobre la eternidad la guiaron a superar un duelo profundo. Estos testimonios eran un recordatorio constante de que, aunque no podía controlar cómo mis palabras eran recibidas, cada acto de compartir tenía el potencial de transformar vidas.
Sin embargo, también experimenté momentos de rechazo y distorsión. Algunas personas intentaron tergiversar mis palabras para ajustarlas a sus propios intereses, mientras que otras me acusaron de abandonar la ciencia o de promover ideas que consideraban peligrosas. Enfrentar estas críticas fue una lección continua en humildad y paciencia. Aprendí a no reaccionar con ira o frustración, sino a responder desde un lugar de comprensión, recordando que muchos de los que me cuestionaban se encontraban donde yo había estado antes, atrapados en un marco mental que no dejaba espacio para lo trascendental. Entendí que no todos aceptarían mi mensaje, pero mi deber era permanecer fiel a la verdad tal como me fue revelada. En mi trabajo, las investigaciones seguían abriendo caminos inesperados. Uno de los proyectos más emocionantes en los que participé involucraba la colaboración con neurocientíficos y teólogos para explorar cómo las experiencias místicas y los estados de conciencia alterados podían ser medidos y entendidos. Aunque algunos se mostraban escépticos sobre la posibilidad de estudiar lo espiritual con métodos científicos, los resultados comenzaron a desafiar las expectativas. Descubrimos patrones consistentes en la actividad cerebral y cambios físicos en las personas que experimentaban estados profundos de meditación, oración o incluso revelaciones personales. Esto, para mí, era un eco de lo que había visto durante mi experiencia cercana a la muerte, que la espiritualidad y la ciencia no eran opuestas, sino expresiones complementarias de una misma verdad. Mientras tanto, mi relación con mi comunidad local también floreció. Amelia y yo organizamos encuentros regulares donde las personas podían compartir sus experiencias, hacer preguntas y reflexionar sobre los grandes misterios de la vida. Estos encuentros no eran solo para creyentes o personas espirituales, sino para cualquiera que sintiera curiosidad o que buscara un espacio seguro para explorar. Muchas veces, lo que comenzó como una conversación casual terminó siendo una revelación para alguien que había estado buscando respuestas en silencio. En casa, mis hijos seguían siendo una fuente constante de inspiración y desafío. Ben, con su interés en la tecnología, comenzó a explorar cómo las plataformas digitales podían ser usadas para promover el bienestar espiritual en lugar de distraer de él. Clara, por su parte, se interesó cada vez más en cómo las experiencias espirituales podían integrarse en la psicoterapia moderna. Aunque sus perspectivas eran diferentes a las mías, veía en su trabajo un reflejo de las mismas verdades fundamentales que había aprendido, que la conexión humana, la búsqueda de significado y la alineación con lo eterno son esenciales para vivir plenamente. Con el tiempo, entendí que mi misión no era solo compartir lo que había experimentado, sino también vivirlo. Cada interacción, cada decisión, cada momento era una oportunidad para encarnar las verdades que me habían sido reveladas. Y aunque había días en los que el peso de la responsabilidad se sentía abrumador, también había una paz constante, un recordatorio de que no estaba solo en este viaje. Sabía que lo que hacía no era solo por mí, ni siquiera por las personas que tocaba directamente, sino por algo mucho más grande, una realidad divina que permea todo y que nos invita continuamente a volver a ella. Conforme mi viaje avanzaba, empecé a notar cómo las verdades que compartía no solo transformaban vidas individuales, sino también comunidades enteras. Lo que comenzó como un testimonio personal se convirtió en un catalizador para discusiones más amplias sobre cómo nuestras elecciones cotidianas reflejan nuestra conexión con la verdad divina. Vi cómo grupos de personas se reunían regularmente para discutir estos conceptos, apoyarse mutuamente y buscar maneras de incorporar los principios espirituales en sus rutinas diarias. Fue profundamente conmovedor ver cómo las ideas que alguna vez mantuve en silencio ahora inspiraban a otros a explorar y vivir con mayor propósito. Uno de los momentos más reveladores de este proceso ocurrió durante una conferencia interreligiosa a la que fui invitado como orador principal. Había líderes de diversas tradiciones religiosas, así como científicos, filósofos y humanistas. Mi enfoque fue compartir cómo mi experiencia había desmantelado la división que alguna vez había percibido entre la espiritualidad y la ciencia. En lugar de intentar convencer a todos de adoptar una única perspectiva, hablé de la importancia de la humildad intelectual y espiritual, reconocer que la verdad absoluta trasciende nuestras limitadas capacidades de comprensión y que todos estamos en un viaje hacia ella. Al final de mi charla, un sacerdote, un físico y un maestro de meditación se acercaron a hablar conmigo, y lo que siguió fue una conversación tan rica que se sintió como un microcosmos de lo que la humanidad podría lograr cuando las mentes y los corazones trabajan juntos hacia un propósito mayor. Mientras tanto, continué desarrollando investigaciones en el instituto con el que colaboraba.
Uno de los proyectos más impactantes exploró cómo las prácticas espirituales podían influir en la salud física y emocional a largo plazo. Los datos comenzaron a revelar patrones fascinantes. Personas que practicaban regularmente meditación, oración o actos de compasión mostraban marcadores biológicos que indicaban mayor resiliencia frente al estrés, sistemas inmunológicos más robustos y una mayor sensación de bienestar general. Estos hallazgos resonaban profundamente con lo que había aprendido durante mi experiencia cercana a la muerte, que lo espiritual y lo físico no son entidades separadas, sino aspectos interconectados de una misma realidad. En mi vida familiar, las conexiones seguían fortaleciéndose. Clara, después de años de escepticismo, comenzó a integrar algunos de los principios que compartía en sus investigaciones sobre psicología. Aunque seguía siendo cautelosa al adoptar términos como espiritualidad, era evidente que su perspectiva había cambiado. Ben, por su parte, lanzó una plataforma digital diseñada para ayudar a las personas a encontrar momentos de reflexión y conexión en medio de sus vidas ocupadas. Amelia y yo seguíamos trabajando juntos en iniciativas comunitarias, y nuestros esfuerzos nos acercaban no solo a los demás, sino también entre nosotros. Sin embargo, también había momentos de dificultad. Algunas personas que antes apoyaban mi trabajo comenzaron a distanciarse al enfrentar las implicaciones más desafiantes de las verdades que compartía. Hablar de temas como la importancia de la moralidad absoluta, la conexión entre nuestras elecciones y sus consecuencias eternas, o la necesidad de cuestionar ideologías que contradicen la verdad divina a menudo provocaba reacciones fuertes. Entendí que no todos estaban listos para enfrentar estas verdades, pero también sabía que mi responsabilidad no era diluir el mensaje, sino entregarlo con amor y fidelidad, confiando en que, con el tiempo, cada persona encontraría su propio camino hacia la luz. Una de las mayores lecciones que aprendí durante este tiempo fue que, aunque el impacto directo de mi trabajo era significativo, su verdadero alcance estaba más allá de lo que podía medir. Cada charla, cada artículo, cada conversación era como una semilla lanzada al viento, sin saber dónde podría echar raíces. Y aunque nunca podría ver todos los frutos de mi labor, me sentía en paz al saber que estaba haciendo mi parte en un plan mucho más grande, un plan que no solo buscaba iluminar, sino también transformar profundamente a quienes estuvieran dispuestos a escuchar.